Desde Caribe Afirmativo, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, están alertando sobre los altos niveles de discriminación y amenazas contra personas de su comunidad en el Departamento del Atlántico. Wilson Castañeda, director de esta ONG, está con nosotros en el Caimán para explicarnos en detalle las razones de esta alerta. Don Wilson, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Caimán. Muchas gracias a ustedes por la conversación necesaria, además, para llamar la atención sobre la situación de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el país, con énfasis en el Departamento del Atlántico. Sí, y ¿qué es lo que les preocupa en este momento con relación a la integridad de los miembros de la comunidad LGBTIQ+? Hay un asunto importante. Caribe Afirmativo acaba de entregar a la opinión pública su informe de derechos humanos sobre violencia contra personas LGBTIQ+ en el año 2024, llamado Con permiso para despreciar, que da cuenta de un preocupante aumento de violencia contra las personas LGBTIQ+ en el país. En el año inmediatamente anterior tuvimos 164 asesinatos de personas LGBTIQ+ en todo el país, cometidos presuntamente por la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas. Tuvimos 150 casos de agresión por parte de la policía a las personas LGBTIQ+ en todo el país. Tuvimos un poco más de 1.500 casos de amenazas, la mayoría de estas a defensores y defensoras de derechos humanos, y tuvimos un universo altamente preocupante y un poco más de 1.200 casos que están relacionados con amenazas en plataformas digitales y también un poco más de 700 casos de violencia sexual contra personas LGBTIQ+. Esto da cuenta de que pese a que en Colombia hemos avanzado en materia de normas y de compromisos institucionales para proteger la vida de las personas LGBTIQ+, la vida cotidiana en un valor tan central y primario como es el respeto a la vida, no se está garantizando en Colombia contra las personas sexogénero diversas. Ahora, poniendo el zoom en el Departamento del Atlántico, tenemos que reconocer que para el año 2024 tuvimos una reducción de casi el 50% de asesinatos en este departamento. Para el año 2023 habíamos registrado 14 homicidios y feminicidios contra personas LGBTIQ+. Para el año 2024 hemos registrado 7. Es una reducción significativa, es el departamento del país que presenta una mayor reducción, pero sigue siendo preocupante que en nuestro departamento 7 personas hayan sido asesinadas y que el motivo de su asesinato sea presuntamente su orientación sexual y identidad de expresión de género. Sin embargo, en el Departamento del Atlántico hay dos preocupaciones en el informe. El primero es que somos el segundo departamento con mayores casos de discriminación hacia personas LGBTIQ+, después del departamento de Antioquia. Discriminaciones que se manifiestan sobre todo en los espacios educativos, escuelas, colegios, universidades, espacios públicos y centros de prestación del servicio de salud. Discriminación que está motivada por un cierto desprecio hacia la vida de las personas LGBTIQ+, que termina restringiendo que puedan acceder a derechos. Eso nos preocupa mucho y es un llamado de atención ahí puntualmente al gobierno departamental, al gobierno distrital y a los gobiernos territoriales, de que se trabaje fuertemente mecanismos de cultura ciudadana para que las personas LGBTIQ+ en el Atlántico no solamente puedan vivir, sino que puedan efectivamente acceder a todos los recursos necesarios para tener una vida digna. Y la segunda preocupación que tenemos en el Departamento del Atlántico tiene que ver con las amenazas. Es el tercer departamento del país con mayor número de amenazas hacia personas LGBTIQ+, después de Antioquia, el Valle del Cauca, muy cerca a Bogotá, y es el de mayor ocurrencia en la región Caribe. Y las amenazas tienen que ver con panfletos amenazantes, con llamadas telefónicas, con intimidaciones personales que buscan silenciar los liderazgos LGBTIQ+, impidiéndoles la participación en espacios estratégicos de la vida cotidiana que tenemos en nuestros territorios. Y en torno a eso, el llamado puntual es para que reforcemos espacios como los consejos territoriales de planeación, los consejos de política social, los consejos de paz, y que en todos esos escenarios garanticemos que haya una participación asertiva y con todas las garantías de seguridad para las personas LGBT. Doctor Wilson, usted mencionó un punto que nos parece bien interesante
en relación a la discriminación en el Departamento del Atlántico y en diferentes municipios, incluso el distrito de Barranquilla. ¿Ustedes han tenido o tendrán un acercamiento mayor con las entidades territoriales en el distrito de Barranquilla, el Departamento del Atlántico, para buscar de algún modo minimizar y, por qué no, eliminar este fenómeno que se está dando contra la comunidad LGBTIQ+? Caribe Afirmativo es una organización que extiende puentes. Si bien somos parte de la sociedad civil, no tenemos ánimo de lucro, no nos financiamos con recursos públicos. Creemos profundamente que es responsabilidad de los estados la garantía de los derechos humanos. Por eso siempre hemos estado prestos a conversar con los gobiernos, con las entidades del estado, para que si hay un compromiso concreto pueda materializarlo en ello. En ese orden de ideas, el Departamento del Atlántico tiene una política pública LGBTIQ+, y combinamos al Departamento del Atlántico que a través de la implementación de esa política pública pueda empezar a generar unas prácticas que prevengan la violencia, porque no requerimos una gobernación que aparezca simplemente a sancionar la violencia, que es lo que nos ha ocurrido históricamente. Ocurre un hecho de violencia, citan a una reunión, se manifiestan en sus redes sociales. Necesitamos una gobernación preventiva para que la violencia no ocurra, y la política pública, que tiene ya un poco más de 6 años de vigencia, es una herramienta óptima para que la gobernación pueda tomar decisiones al respecto. Frente a la alcaldía distrital, por primera vez, el gobierno distrital asumió un compromiso concreto con los derechos LGBTIQ+. Justo hace un año, el alcalde de la ciudad, en víspera del Día del Orgullo, hizo pública su voluntad de hacer una política pública LGBT para el distrito de Barranquilla. Esperamos que se avance con celeridad en la construcción de esa política pública y que eso sea un mecanismo para proteger la vida de las personas LGBTIQ+. Y finalmente, nos parece que es importante activar 2 ejercicios colaborativos. Uno, con las entidades responsables de los derechos humanos. Es necesario que la alcaldía y la gobernación dialoguen con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía General de la Nación, con la Procuraduría, con la Personería, porque son entidades que tienen responsabilidades con la vigencia de los derechos humanos, para que en el departamento y en la ciudad tengamos mecanismos interinstitucionales que tengan una mejor respuesta a esta garantía plena de la dignidad humana. Pero de otro lado, cuando ustedes miran el mapa de violencia, la violencia que ocurre en el Departamento del Atlántico contra las personas LGBTIQ+, mayoritariamente se concentra en el área metropolitana de Barranquilla. Entonces requerimos, entendiendo que son entes independientes y autónomos políticamente, que haya un diálogo compartido. Hemos encontrado un avance muy significativo, por ejemplo, en el municipio de Galapa, que es un municipio con política pública LGBT. El municipio de Soledad tiene un compromiso en este periodo de sacar adelante una política pública, pero requerimos que Malambo, Galapa, Puerto Colombia, Soledad, en asocio con Barranquilla, generen acciones intergubernamentales entre cada una de sus alcaldías, porque son hoy por hoy sus territorios fronterizos, unas fronteras muy porosas, porque son fronteras conurbanas, donde ocurren los mayores hechos de violencia contra las personas LGBTIQ+. Al inicio de su respuesta, don Wilson, usted mencionaba que la Gobernación del Atlántico tiene ya establecida una política pública a favor de la comunidad LGBTIQ+. En ese sentido, lo que entiendo, y quiero que usted me lo aclare, por favor, es: ¿ellos no estarían aplicando correctamente ese tipo de política, o faltaría un poco mayor agresividad o mayor insistencia en esa política pública para prevenir todas estas situaciones que usted ha venido exponiendo a lo largo de este espacio? Para nosotros, la respuesta institucional del gobierno departamental no está a la altura de las necesidades. Y eso da cuenta de 3 aspectos muy puntuales. El primero es que está esta política pública, que para la claridad de la opinión pública es un documento del Estado territorial que le da herramientas concretas para actuar de manera específica, y no estamos viendo a la gobernación implementar su política pública, no estamos viendo a la gobernación articular las acciones que allí están enunciadas, que fue aprobada hace 2 gobiernos atrás, que es una política pública que tiene una vigencia de 10 años,
ya está por un poco más de la mitad de su vigencia, pero no está dando los resultados obtenidos. En segundo lugar, hemos encontrado un desaceleramiento de las acciones de la gobernación. Encontramos que el periodo anterior era una gobernación más comprometida con los derechos de las personas LGBTIQ+. Lo que hemos visto en el marco de estos 2 últimos años es que hay una desaceleración de sus acciones, cuando proporcionalmente lo que requerimos es que haya un aumento de sus acciones. Y en tercer lugar, nos preocupa la desconexión. No estamos encontrando un diálogo entre la gobernación y la alcaldía distrital de Barranquilla en materia de proteger la vida de las personas LGBTIQ+, ni entre la gobernación y los gobiernos del área metropolitana y los gobiernos de todo el departamento. Cada uno hace como lo que buenamente puede y creemos que si hay un ejercicio de coordinación puede ser más efectivo. Entonces nosotros esperamos que no solamente la presentación de este informe, están pasando 2 cosas importantes. La primera es que se encuentra en estos días en Colombia por primera vez el experto de Naciones Unidas para los asuntos LGBT, que es una figura única en el mundo, vino por primera vez a Colombia, justo está en Barranquilla, justo se está reuniendo con el alcalde de la ciudad y el señor gobernador, y esperemos que esto materialice compromisos concretos. Y en segundo lugar, el mes de junio es el mes del orgullo LGBTIQ+, y lastimosamente esta estela de violencia deja claro de que si bien hoy hay algunos avances que reconocemos, nos preocupan los altos niveles de violencia, y creo que es una oportunidad para que el Estado departamental, el Estado distrital, los municipios, en asocio con el gobierno nacional, porque más allá de las diferencias políticas, por primera vez tenemos en Colombia un ministerio de la igualdad. En el ministerio hay un viceministerio de las diversidades y hay toda una capacidad instalada. La Fiscalía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, tiene por primera vez un grupo de fiscales especializados para investigar violencia contra las personas LGBT. Algunos de esos fiscales están en Barranquilla. La Procuraduría, el Subprocurador Delegado para los Derechos Humanos, tiene un poder preferente para trabajar en prevenir violencia contra las personas LGBTIQ+. La Defensoría del Pueblo tiene en el departamento una dupla de género que lleva adelante estos temas. Es decir, hoy en el Atlántico tenemos también una oferta del Estado Nacional que se puede concentrar en mejorar la vida de las personas LGBTIQ+, y ahí el ejercicio colaborativo puede ser muy significativo para que avancemos. Sobre todo, reitero, no es lo que nos ha pasado históricamente en el Atlántico y en Barranquilla. Es que cuando hay un caso de violencia, salen las autoridades a rechazarlas. Las autoridades no están constituidas para rechazar la violencia. Las autoridades están constituidas para prevenir la violencia. Eso es lo que esperamos de nuestra gobernación y nuestra alcaldía y de todas las alcaldías municipales.